Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Efrén Aguilera Medina y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEX. En este video explicaré a ustedes algunos de los criterios e indicadores que se utilizan para medir la situación de pobreza de la población y lo dividiré en algunos elementos de conceptualización para posteriormente analizar los indicadores desde el enfoque de bienestar, desde el enfoque de derechos sociales y desde el enfoque contextual. En primer lugar, algunos aspectos que son clave para comprender el fenómeno social de la pobreza, tenemos que percibirlo desde tres enfoques o tres aspectos. El primer enfoque, que tiene que ver quizá con el más tradicional, el enfoque del bienestar, es decir, qué tantos ingresos económicos tiene una persona, una familia o una comunidad para subsistir, para poder sanar las necesidades básicas que tiene para vivir. El segundo enfoque tiene que ver con los derechos, es decir, qué tanto el sistema social, el sistema público tiene la capacidad de cumplir con los derechos civiles de las personas y qué tanto estas personas además tienen la posibilidad de hacer un sano y pleno ejercicio de estos derechos sociales que ya de por sí tienen. Y el tercer enfoque tiene que ver con la parte contextual, es decir, qué situaciones, qué aspectos del lugar donde viven, es decir, del espacio físico y de la comunidad con la que cohabitan, determinan o influyen en que estas personas, estas familias, estas comunidades vivan en alguna situación de pobreza. Para poder definir los criterios e indicadores para medir la pobreza desde un enfoque social, político, económico, tendríamos que tener, en primer lugar, un enfoque analítico, es decir, a partir de qué perspectiva queremos analizar los datos que vayamos encontrando en torno a la situación de pobreza de las personas. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que estos criterios e indicadores no solamente deben permitirnos identificar el nivel de pobreza, sino sobre todo identificar las problemáticas sociales que las personas están viviendo. Hay que tener en cuenta el propósito de esta medición, es decir, para qué vamos a medir, qué problemáticas estamos encontrando y sobre todo qué vamos a hacer con la información que vamos concentrando y que vamos descubriendo. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, tenemos que tener en cuenta que los datos que se van obteniendo acerca de la medición de la pobreza tienen que llevarnos a definir la política, a crear programas sociales que ayuden a las personas a poder ir trascendiendo la situación actual que ellos viven. Ahora bien, hablemos de la medición de la pobreza desde el enfoque de bienestar, es decir, desde el enfoque totalmente económico y de acceso a ciertos recursos. Debemos identificar que las necesidades básicas de una persona o de una familia desde este enfoque de medición se dividen en la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria. Es decir, la canasta básica alimentaria tiene que ver con aquellos productos que la persona necesita para vivir de una manera sana. Y la canasta básica no alimentaria son algunos otros elementos que son necesarios para subsistir, pero que no se trata de alimentación. Por ejemplo, el vestido o el calzado. Desde este enfoque de medición del bienestar debemos considerar aspectos como los ingresos económicos que tienen las personas, la composición familiar, es decir, si solo son los padres y los hijos y hay algunos otros familiares. Es decir, hay que considerar las edades de los miembros de la familia, ya que en referencia a la edad y a la etapa de vida, las necesidades serán diferentes. Y algunas otras características, por ejemplo, si hay alguna persona con alguna necesidad especial en torno a capacidades especiales, habrá que analizar también qué costos tiene la satisfacción de sus necesidades y qué tanto la familia o el proveedor puede subsanar dichas necesidades. El enfoque de bienestar entonces se centra en cuestiones económicas, analizando si la familia, la persona vive en un contexto urbano o rural, porque esto también determinará el costo de vida. Los costos totales de las canastas básicas, estas que ya explicaba, y a partir de eso va a delimitar algunas líneas. A partir de los costos de las canastas básicas y de los ingresos de la familia o la persona, podrá determinarse si vive en una situación de pobreza o en una situación de pobreza extrema. Hablemos ahora de los indicadores en torno a la carencia social. Desde este tipo de medición debemos considerar algunos criterios, es decir, que estamos analizando la situación particular de una persona o de un grupo de personas. No estamos analizando la globalidad, sino cuestiones más específicas. Hay que tener en cuenta un marco conceptual de derechos, de legalidad, de cuestiones políticas que el Estado debe proveer a las personas
Y en este tipo de medición hay que ser muy específicos en torno a las carencias sociales que está viviendo la persona. Debe ser siempre en el apego a la legalidad, es decir, a la normatividad existente en el país o en la ciudad donde se habita y a lo que el Estado debe proveerle, y debe acompañarse de algunas instituciones especializadas en torno a los derechos y a las cuestiones sociales, para que finalmente obtengamos algunos datos estadísticos que nos permitan analizar el umbral de pobreza de un grupo de personas o de la población en general a partir de esta satisfacción o insatisfacción de los derechos. Desde este enfoque, algunos ámbitos de medición que deberemos tomar en cuenta será la educación, es decir, qué tanto grado de educación puede tener la persona o tiene la persona, ya que la educación amplía las perspectivas y los horizontes culturales, sociales, económicos del conocimiento. Entonces tendremos que ver qué tantas habilidades ha adquirido y qué grado de escolaridad ha alcanzado. Consideraremos también los servicios de salud, no solo el acceso al servicio de salud en una enfermedad o en cuestiones de prevención, sino la calidad y el tipo de servicios que estas personas pueden tener. Idealmente debiera ser un servicio que les provea el Estado y que además sea precisamente de calidad, tanto en la atención como en el suministro de medicamentos y de algunos otros elementos que se necesiten. Consideraremos también la seguridad social, es decir, aquellos derechos que tiene una persona al verse en una situación de enfermedad, en una situación compleja o incluso en la vejez. Es decir, qué tanto se me está asegurando la calidad de vida, la vivienda, que no tiene que ver solamente con el tener un espacio donde vivir, sino el tipo de materiales con que está construida la vivienda, el espacio, la cantidad de espacio que se tiene en consideración con la cantidad de personas que viven ahí, y en general qué tanto esta vivienda puede proteger a la familia o a la persona de condiciones adversas. Los servicios básicos que se tienen en la vivienda, que tendrían que ver con agua, drenaje, con electricidad y con la combustión para la alimentación. Estos servicios aseguran un mejor nivel de calidad de vida. Y finalmente la alimentación, porque la pobreza o la superación de la pobreza no se trata solamente de tener el recurso para alimentarse, sino que además sea una alimentación sana, completa y de acuerdo con el contexto en el que las personas se están desarrollando. La realidad es que desde los indicadores de carencia social tendremos que valorar la situación actual de una persona o de una familia, y el reto será entonces la aplicación efectiva y correcta de la legalidad y la normatividad. Finalmente hablaremos de los criterios e indicadores a partir del espacio territorial, que tiene que ver con la cohesión social, es decir, el análisis de toda la comunidad en general y no de casos específicos como el caso de la carencia social. Porque la pobreza es un fenómeno social que se define y que impacta a partir del tipo de unión social. Habrá que valorar las desigualdades que se viven en la sociedad y entender que una sociedad equitativa puede ayudar a que las personas se mantengan unidas, ayudándose a unos a otros, que este sería precisamente la finalidad de la cohesión social. Algunos aspectos que hay que considerar en torno al espacio territorial sería, en primer lugar, la accesibilidad, es decir, los caminos de acceso que hay a las comunidades donde habitan las personas, el ambiente natural, es decir, qué recursos naturales pueden obtener del lugar donde viven, y en este sentido también el ambiente social, que tendrá que ver quizá con fuentes de empleo, con empresas o con aquellos lugares de los que puedan proveer sus necesidades básicas. Y también consideraremos las cuestiones de transporte. No solamente es importante qué tanto acceso y qué tantos caminos hay a las comunidades, sino por medio de qué transportes pueden acceder a ella o salir de ella, de manera que identificar el espacio territorial desde la perspectiva de la pobreza nos dará a conocer las desigualdades y las disparidades sociales que se viven en una comunidad con respecto a ellos mismos, pero sobre todo con respecto a otras comunidades que quizá tienen mejores condiciones o mejores posibilidades de acceso. Para ello habrá que utilizar fuentes de información confiables, porque toda medición debe ser siempre muy objetiva, con criterios claros, y además se tienen que ir actualizando los indicadores. Finalmente, a manera de conclusión, mencionaría algunos aspectos, como por ejemplo que la pobreza es un fenómeno multidimensional que no tiene que ver solamente con las posibilidades económicas de una persona o de una familia. Por lo tanto, hay que entenderla e interpretarla desde diferentes enfoques, y los que se proponen
son precisamente los ya mencionados, el de bienestar, el de derecho social y el del espacio territorial. A partir de estos enfoques, que además son complementarios, pues nos ayudan a entender el fenómeno de la pobreza desde una perspectiva global y multidimensional, habrá que definir criterios e indicadores precisos, objetivos, concretos, en torno a las ideas que ya les mencionaba para poder medir de manera certera las condiciones de pobreza de las personas. Dichos criterios deben llevarnos a organizar la información no solamente de manera cualitativa, sino también cuantitativa en datos estadísticos, para que al final este tipo de información nos lleve a generar política o generar proyectos sociales de alto impacto que ayuden a las personas a superar la pobreza, que sería precisamente la finalidad de medir esta condición, el poder generar mejores condiciones de vida para las personas que se ven inmersas en ello. Agradezco mucho su atención, su tiempo, la disponibilidad para escuchar estas ideas que quizá fueron expuestas de manera muy general. Al final de este video compartiré con ustedes la referencia que fue utilizada para orientar estas ideas claves. Muchas gracias, saludos a todos.